Buenos días hermanos y buenos días amigos. Bienvenidos a este ratito más, una vez más, para compartir el mensaje de Dios, la palabra de Dios para nuestra vida. ¿A quién le gusta que le cataloguen como un cobarde? A nadie. A nadie nos gusta que nos digan, eres un cobarde. Es más, vemos las películas en la tele o en el cine y siempre nos gusta, pues, oye, el personaje valiente, aquel que se esfuerza y aquel que lucha. La valentía es muy importante, queridos amigos. La valentía es la determinación para enfrentarnos a situaciones arriesgadas y difíciles. Cuando hay una situación arriesgada y difícil, ahí está el valiente, la valiente que está dispuesta a enfrentarse a esa situación. Y hay muchas palabras sinónimas para valentía. Por ejemplo, la valentía también es valor, la valentía es esfuerzo, la valentía es ánimo, gallardía, heroicidad, hazaña, etc. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, a partir del verso 26, nos habla de un hombre muy valiente, Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre valiente y hoy vamos a ver algo de su historia. Tiempo atrás, su hermano Andrés, que era pescador como él, había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y esto había llenado el corazón de Andrés. Y Andrés dice, voy a contárselo a mi hermano Pedro. Y va a donde estaba Pedro y le dice, Pedro, hemos hallado al Mesías. Y Pedro, como era un hombre impulsivo, nos dice la Biblia que pronto y resuelto fue con Jesús y con su hermano Andrés. Pedro había hallado el tesoro de su vida. Pedro, el gran pescador, había encontrado la perla de gran precio. Y la perla de gran precio se llama Jesucristo, el Mesías. Y nos situamos en la historia. Jesús está en la última cena, está con sus apóstoles y de repente les dice, vamos al huerto del Getsemaní, porque allí necesito orar con mi Padre. Y ellos van y en ese trayecto Jesús dice unas palabras en el verso 27, Marcos 14, 27. Jesús dice, todos ustedes me abandonarán. Vendrán momentos difíciles y ustedes me abandonarán. Entonces, raudo y presto, Pedro se levanta y a gran voz dice, verso 29, yo no, Jesús. Esto lo dice el valiente Pedro, el apóstol Pedro. Yo no, Jesús, yo no te abandonaré. Pedro te está diciendo, aunque todos te abandonen, Señor, yo no te abandonaré. Y luego en el verso 31 nos dice la escritura que Pedro lo vuelve a repetir. Y Pedro dice, si fuere necesario, y lo dice con gran vehemencia, si fuere necesario, iré contigo a la muerte. Y esta valentía y vehemencia de Pedro contagia al resto de los discípulos, al resto de los apóstoles, que también, como Pedro, dicen, Señor, si fuere necesario, iremos contigo a la muerte. Aquí estamos. Jesús les dice, todos me abandonarán. Pedro dice, yo no. Y el resto, contagiados por Pedro, dicen, nosotros tampoco te abandonaremos, Señor. ¿Qué pasó al rato de ellos decir estas palabras? Ellos están entrando ya en el huerto del Getsemaní, entran al huerto, habían dicho estas palabras de valentía, no te dejaremos, Jesús. ¿Qué pasó? Jesús nos dice el verso de los versos 32 al 42 que les necesitaba. Quería estar con ellos en esos momentos de dolor, cuando Él se estaba preparando para entregar su vida por esta humanidad perdida y Jesús les necesitaba. Y allí iba a orar al Padre. Y Jesús dice unas palabras. Jesús les pide ayuda a sus apóstoles que lo apoyen en oración. Y Jesús dice, estoy triste y angustiado. Jesús dice estas palabras tremendas, estoy triste y angustiado. ¿Por qué estaba triste y angustiado el Señor Jesús?
El verso 36 lo dice, y decía, Abba, Padre, porque todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús estaba triste porque tenía que beber una copa muy amarga. ¿Qué copa era esa? Jesús tenía que llevar tus pecados en la cruz y mis pecados. Esa era su copa. El Santo Jesús llevando tus mentiras y mis mentiras, tus celos y mis celos, tus más bajos y oscuros deseos y pensamientos, los iba a llevar Jesús en la cruz y los míos. Tus robos, tus adulterios, tus fornicaciones, tus orgullos y soberbias, y súmale cualquier otro tipo de pecado, Jesús los iba a llevar en la cruz por ti y por mí. Esa era la copa que Jesús tenía que beber. Jesús fue a la cruz por los pecadores. Por eso repetimos siempre lo mismo. Porque Cristo fue a la cruz, es que el ser humano no necesita una religión. ¿Me puedes decir qué religión o qué concilio de iglesia o qué sistema teológico o dogmas de fe fueron a la cruz por ti? Solo Jesús. Solo Jesús fue a la cruz por ti. Por eso Él es digno de adoración. Y volvamos a los discípulos. ¿Qué pasó al rato de ellos decir aquellas palabras valientes? Señor, te seguiremos si aún fuere necesario, hasta la muerte iremos contigo. ¿Qué pasó al rato? Los versos 37 al 39 nos lo dice. Dice, unos se quedaron dormidos, cual valientes soldados. Cuando Jesús les dice, estoy triste y angustiado, estén conmigo, ayúdenme. Ellos, cual valientes soldados, se quedaron dormidos. Otro también le traicionó, el apóstol Judas, con un beso amigo. Jesús le dice, ¿a qué vienes, amigo? Y él le da un beso traicionero. Nos dice luego el verso 50 que el resto salió corriendo cuando apresaron a Jesús. ¿Dónde estaban los valientes cuando Jesús les necesitaba? ¿Y qué hizo Pedro? El verso 71 nos dice lo que Pedro hizo. Dice el verso 71, entonces él comenzando a maldecir, se refiere a Pedro, y a jurar, dijo, no conozco a ese hombre de quien habláis, no conozco a Jesús. Pero Pedro, si dijiste que ibas a ir a la muerte con él, y ahora maldices y dices que no conoces a ese hombre, no conoces al hombre, al Dios hombre, no conoces a Jesús. Pedro hizo eso. Clavó un puñal a Jesús cual infame amigo. Pero el verso 72 nos dice algo también tremendo. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y Pedro, pensando en esto, lloraba. Pedro lloró. Pedro lloró. Y Jesús vio las lágrimas de Pedro. Y más adelante, después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, también buscó al resto de los discípulos, pero en especial buscó a Pedro, aquel campeón, aquel valiente, que en un momento determinado lo abandonó. Y Jesús le buscó y le consoló y le restauró. Jesús consoló al valiente Pedro, aquel que le traicionó, aquel que le abandonó. No apedreemos a Pedro, somos prontos a apedrear a aquellos que fallan. Pedro somos tú y yo, somos nosotros muchas veces. Esta crisis por la cual estamos pasando, esta situación y situaciones futuras que nos vendrán seguramente difíciles, algunas buenas, otras malas, otras muy malas, me lleva a pensar, ¿traicionaré a Jesús? ¿Decaerá mi fe? Es posible. Es posible que traicione a Jesús, porque un poco me conozco y sé que soy un hombre débil. Pero también sé que Él verá mis lágrimas y me dirá, ¿me amas? Y yo le diré, Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ayúdame en mi debilidad. Y tú también, cual Pedro acongojado,
Puedes ir a Jesús y clamar a Él. Señor, tú sabes que te amo. Señor, quiero amarte. Si no lo amas, Señor, quiero amarte, quiero que me perdones mis pecados y quiero ser uno de los tuyos. Dice la Biblia que Jesús no desprecia al corazón contrito y humillado. Dios te bendiga.